Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Estamos ya en el epílogo del capítulo número 7, que es el interludio entre el sexto sello, los primeros 6 sellos, y el séptimo sello, y luego la introducción a la segunda serie, que es la serie de las copas de la ira. Queridos, de las trompetas. Vamos a estudiar el capítulo número 7, versículo 15 en esta mañana, que dice de la siguiente manera: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estamos nosotros ante un texto que nos va a explicar razones de la pregunta que se le planteó al apóstol Juan. Si ustedes recuerdan o revisan rápidamente en el capítulo número 7, el capítulo 7 introduce hablando de una gran multitud, ¿cierto? Que algunos dicen que son 2 multitudes, nosotros hemos dicho que es solo una multitud, que en la primera parte nos dice que es una multitud que Dios sabe exactamente el número, pero luego Juan no sabe el número, ¿cierto? Divinamente se sabe el número, pero humanamente no sabemos el número de los elegidos. Y luego un anciano que se dirige a Juan y le pregunta: Juan, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Y luego Juan responde: Señor, tú lo sabes. Y se da una respuesta de quiénes son. Estos son los que han pasado por la gran tribulación, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y luego la razón por la cual están, ¿sí? Y yo quiero que nos concentremos en esta mañana, en este versículo que parece sencillo y probablemente no es tan sencillo, para que nosotros entendamos cuál es la razón, ¿sí? Por eso están, razón, ¿sí? Explicación, ¿sí? Argumento explicativo de por qué está esta multitud delante del trono en la presencia del Señor. Y hemos hecho énfasis una y otra vez que en el libro de Apocalipsis se hace una interrogación con relación a la identidad de los salvos y a la procedencia de los salvos. Y una de las cosas que yo encuentro y me parece interesante, que es una de las dificultades que tenemos a nivel de los idiomas, y es aprender a conjugar el verbo ser y estar. Es una de las mayores dificultades que nosotros tenemos cuando estamos aprendiendo aún nuestro propio idioma, y es aprender a conjugar correctamente el verbo ser y estar. Y básicamente la respuesta apunta al ser y estar. ¿Sí? ¿Estos quiénes son? ¿Sí? ¿Y por qué están aquí? Ser y estar, 2 verbos fundamentales en nuestra expresión idiomática, pero también que tienen que ver con identidad, con origen, con procedencia. Y yo quiero que nosotros pensemos en esta mañana que Cristo es nuestro ser y estar. Es decir, ¿quién es la razón de la identidad nuestra? Cristo. Somos en Cristo y estamos en Cristo. Es decir, sin Él ni somos ni estamos. ¿Sí? Es importante que notemos eso. Porque la mayoría de nosotros cuando conjugamos el verbo ser, ¿qué decimos? Yo soy. ¿Sí? Yo sé. Es decir, el verbo ser lo conjugamos con relación a lo que nosotros creemos que es la base de nuestra identidad, pero nunca lo conjugamos con relación a lo que somos en Cristo. Es decir, yo no soy, pero en Cristo soy. O yo no estoy por mi propia cuenta, sino que yo estoy aquí por la obra de Cristo. Es importante que notemos eso. Recordemos además que para poder estudiar el libro de Apocalipsis tenemos que recordar un principio hermenéutico que es un eslogan básico de nuestro estudio: Jesucristo, Cordero vencedor. Entonces, tú no eres, Cristo es, pero en Cristo nosotros somos. Yo no estoy, pero en Cristo estoy y por Él soy lo que soy. Por eso no estaba tan lejos de noticia el filósofo que dijo: solo sé que nada sé. Por supuesto, él lo hizo desde su argumento filosófico. Nosotros lo hacemos desde la verdad absoluta. Solo sabemos que no sabemos. Y solo somos lo que no somos, porque Cristo es todo en nosotros. Y Pablo
hablando con argumentos un poco filosóficos, dice, nosotros no somos nada, porque Cristo lo es todo. El texto nos ayuda a entender un poco la razón. ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que han salido de la gran tribulación, y el texto comienza diciendo, por eso están delante del trono. Y yo quiero que ustedes noten conmigo lo siguiente. El texto va a recrear 3 lugares o 3 escenarios muy importantes para la historia de la redención y especialmente para la historia del pueblo hebreo o el pueblo judío. Esos 3 lugares son el trono, el templo y el tabernáculo. Lo pueden ver en sus textos, en su texto bíblico. El trono, el templo y el tabernáculo. ¿Ya lo encontraron en su versículo 15? Muy bien, ese es el orden como va a ser presentado el versículo en esta oportunidad. ¿Dónde está Juan en este momento? ¿Dónde está siendo vista esta multitud? En el trono. Muy bien, es el punto de partida de lo que se está observando. Sin embargo, ese sería el punto final o el punto de la consumación de la historia de la redención. Para que esta multitud esté en el trono, ¿por dónde tuvieron que pasar primero? Por el templo, pero primero por el tabernáculo. Entonces yo quiero que ustedes noten conmigo que si bien es cierto este es el orden preciso como se presenta en el texto, no es el orden histórico, porque el orden histórico sería tabernáculo, templo y trono. ¿Estamos de acuerdo? Y es la forma como yo quiero atrevidamente presentarlo, respetando el orden histórico y no respetando el orden del texto, porque el orden del texto va de más a menos y no de menos a más. Entonces permítanme hacer esa inversión para nosotros comenzar en el orden histórico y ver toda la gracia del Evangelio y todo el pacto eterno de redención aplicado en estas 3 metáforas o estos 3 lugares o ejemplos que se nos presentan. Entonces, si es así como lo queremos presentar, debemos comenzar por el tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar hablando del tabernáculo. Cristo, nuestro ser y estar, es nuestro título. Para que Cristo sea nuestro ser y nuestro estar, nosotros en primer lugar necesitamos disfrutar la gracia de Dios. De esos 3 lugares que se nos presentan en el texto, ¿cuál de ellos es el que mayor énfasis hace en la gracia de la redención? El tabernáculo. El tabernáculo. Y yo quiero que hablemos un poco sobre el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo fue una tienda de campaña que Dios ordenó a Moisés construir en el desierto. El tabernáculo fue una tienda portátil, algo así como una especie de un circo. Sí, en los pueblos especialmente, llegan los circos de los pueblos. ¿Sí? Y es una carpa, es una tienda, que ellos llegan y la arman rápidamente y de un día para otro arman esa tienda y al otro día ya están ofreciendo su espectáculo. Dios ordenó a Moisés y a Aarón construir una tienda de campaña. Por supuesto no era una lona impermeable como la que tienen los que arman estos circos, sino que era una tienda armada con muchas pieles. ¿Se acuerdan de qué era la tienda de campaña? Era pieles de tejones, es decir, pieles de conejo. ¿Qué tan grande es la piel de un conejo? Es decir, ¿con cuántos conejos se hace una carpa para poder albergar, por decir algo, como un auditorio como este? ¿Cuántos conejitos tenemos que matar? ¿Sí? Y desollar ese conejo, sacar la piel pues con cuidado y luego pues hacerle unos huecos y asegurarla con unas cuerdas y ir armando rápidamente una carpa de tal manera que eran muchos conejos muertos y pues ahí estaba ya la ventilación, ¿no? A través de las uniones de la piel de este conejo. Me gusta mucho esa figura porque la Biblia lo que nos está diciendo es para poder armar un tabernáculo, ¿qué se necesita? Conejos, pero ¿conejos qué? Muertos. Conejos muertos, es decir, sangre, es decir, sacrificio, es decir, animales que tienen que dar la vida para poder ser la cubierta ¿de qué? Del pueblo que se reúne a adorar a Dios. El tabernáculo era una tienda.
A veces nosotros le damos mucha idea al tabernáculo como un lugar impecable, como una obra de arte maravillosa, ¿sí? Como una maravilla del mundo antiguo, y no lo era. El tabernáculo era un lugar glorioso por la presencia de Dios, no por los elementos de lo que estaba construido. ¿Se acuerdan de qué más estaba construido el tabernáculo? Su cubierta era pieles, pero el cerramiento, ¿qué era? Tablas. El cerramiento externo eran tablas de madera de acacia y había unas divisiones, y las divisiones eran cortinas de diversos colores. Había básicamente 4 colores en las cortinas: azul, rojo, carmesí y dorado. ¿Sí? Eran los colores de las cortinas divisorias. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les agradaría que nuestro templo, nuestro lugar de adoración, fuera con cubiertas de pieles y con tablas rudimentarias? Realmente lo que nos muestra era una tienda portátil, era una tienda que no era bella, no era hermosa, no era atractiva, no era agradable entrar a esa tienda, y lo único agradable de esa tienda era la presencia de Dios que estaba allí. La tienda de campaña hace varias alusiones, ¿sí? Primero hace una alusión directa a la redención, porque estaba cubierta por pieles de animales muertos, es decir, sangre, sacrificio. Hace una alusión a la redención de manera directa, pero también nos hace una alusión en términos de la revelación de Cristo, a la encarnación de Cristo, es decir, a la humillación de Cristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Lo más humillante de los lugares de reunión que tuvieron los hebreos durante toda la historia antigua del pueblo de Israel fue el tabernáculo. Era lo más humillante para ellos. Porque en una tienda que olía mal, ¿a qué huele un cuero envuelto? ¿Sí? Sí, algunos de ustedes tuvieron cueros para acostarse. Algunos nos criamos acostados en cueros de vaca, o cueros de caballo, o de burro. ¿Sí? Esas camas no son muy agradables, no son muy ortopédicas, ¿sí? Especialmente si se moja. ¿Sí? Coge un olor terrible si hay humedad, si hay frío. ¿Sí? Imagínense ustedes una tienda que se enrolla, se tiene guardada, luego se desenvuelve y se extiende y vamos a reunirnos allá. ¿Sí? Huele a feo, ¿sí? No es buena la presencia, no es bueno el aspecto, no es bueno el olor. ¿Qué nos recuerda eso? La humillación ¿de quién? De Cristo. Cristo se humilló. Y no solo se humilló, sino que se entregó voluntariamente. Entonces esa tienda de campaña era, como su nombre lo indica, era una tienda. Era simplemente para tener una cubierta y protegerse del sol en el momento de la adoración pública, pero no era agradable, no era atractivo ir a esa tienda de campaña, ¿sí? De hecho era feo para ellos, ¿sí? Y representaba algo humillante para el pueblo, algo humillante porque intencionalmente Dios estaba diciéndole al pueblo que esa tienda representa la humillación que Cristo sufrió para salvarnos o para redimirnos, ¿sí? Era una tienda humillante, pero también esa tienda nos recuerda no solamente la humillación de Cristo, sino nos recuerda la redención de Cristo. Entonces, si están tomando apuntes, asocian el tabernáculo con redención y asocian el tabernáculo con gracia. El pueblo no merecía la redención, pero Dios les dice, háganse una tienda de campaña. No la hagan de tela, de lino. Hubieran podido hacer la cubierta de lino, había lino en ese momento. Tenían cortinas que habían traído de Egipto, ¿sí? Hubieran podido hacer la cubierta de lino, era mucho más fácil hacerla, más fácil transportarla, más fácil lavarla. Pero el Señor, ¿qué les dice? La cubierta exclusivamente tiene que ser de pieles de animales, y de animales que ellos encontraron en el desierto. No era de pieles de becerros, ni pieles de
vacas o de corderos, porque esos animales eran limpios, preservados para los sacrificios. Tenía que ser de otro tipo de animales que ellos no iban a consumir para que testificaran de la obra de la redención. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos queridos, porque a veces vemos el tabernáculo como, uy, qué maravilla, y realmente no es maravilloso un matadero, no es maravilloso una casa de pieles, ¿sí? No es maravilloso tener una tienda, pero lo maravilloso es el simbolismo, las verdades implícitas que están aquí en esta figura. Y esta figura del tabernáculo nos recuerda la gracia de la redención. Gracia. Tomen nota, gracia. La gracia no es el lugar, la gracia es lo que significa ese lugar, lo que representa ese lugar, lo que alude a ese lugar, y es Cristo se humilló. Nosotros debiéramos vivir humillados, pero Cristo se humilló para darnos testimonio ¿de qué? De la redención. Para que esta multitud esté allí, donde Juan la está viendo, primero por donde tuvieron que pasar, por la humillación, ¿sí? Por la miseria del pecado, ser consciente de su maldad, de su vergüenza. Pero antes que eso, Cristo, el Cordero vencedor, se humilló a sí mismo y nos dio ejemplo de humillación y de redención para extendernos su gracia. Me gusta mucho como el versículo final, en la línea final del versículo dice: por lo tanto el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y noten bien esa figura, extenderá, tenía que ver con extender la tienda, ¿cierto? Con templar esos cueros, asegurarlos y cubrir al pueblo. Pero algo interesante en esa expresión extenderá es que no fuimos nosotros los que nos metimos debajo del tabernáculo, sino que fue Dios el que extendió su tabernáculo y nos cubrió. Recuerden que en el Salmo 90, Salmo 91 y en otros lugares del Nuevo Testamento dice que Él extiende sus alas y nos cubre. No somos nosotros los que nos metemos bajo sus alas, porque nosotros huimos de las alas del Señor. Nosotros huimos del tabernáculo, pero el Señor extiende su tabernáculo y nos cubre. Y a mí eso me parece maravilloso. Todos los que hemos tenido hijos bebés o pequeños, ¿qué hacemos cuando vamos en la noche a revisar sus cuartos? Extendemos sus cobijas, extendemos su toldillo para que no les piquen sus zancudos, extendemos una cubierta para que ellos se protejan. Ellos ni se dan cuenta lo que hacemos. Ellos no se dan cuenta cuántas veces en la noche papá y mamá tienen que ir a revisar sus cobijas, revisar si están cubiertos, abrigarles, cerrarles las ventanas, las cortinas. Ellos no se dan cuenta. Igual hace Dios con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta cómo el Señor nos cubre, extiende su tabernáculo sobre nosotros para darnos su gracia y su misericordia. Ahora algo interesante. Alguien diría: pues si Dios extiende su tabernáculo y me cubre es porque yo soy muy importante, ¿sí? Es que yo soy el centro del universo y entonces Dios, que es un Dios servil, está en función mía para cubrirme. ¿Eso dice la Escritura? En primer lugar, la misma figura dice que no hay dignidad en nosotros, porque alguien tuvo que morir para darnos vida. Pero en segundo lugar, noten algo que está desde el versículo número 13. Estos que están vestidos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos. Noten el pronombre demostrativo que se usa aquí. Es un pronombre demostrativo que no es personal, sino que es para cosas o para objetos. Si yo digo, ¿ese quién es? Eso es grosero, porque yo tengo que decir, ¿él quién es? ¿Estoy de acuerdo? O ellos, pronombres personales. Pero si yo digo eso, ¿eso qué es? Es un pronombre demostrativo para una cosa y es ofensivo. Nosotros nunca nos referiríamos a Dios diciendo, ¿y ese quién es? No, Él quién es. ¿Sí me hago entender? Porque Cristo tiene dignidad
Y Dios nos creó con dignidad y por eso tenemos pronombres personales y pronombres demostrativos. Los pronombres personales son para personas, los demostrativos para cosas u objetos o animales. Cuando en el cielo se pregunta, ¿estos quiénes son? ¿Qué pronombre se usa? Un demostrativo. Es decir, no tienen dignidad. Es como una cosa que fue salva. Por supuesto, eso es humillante para nosotros. Que Dios se refiere a nosotros, estos son, y no ellos son. ¿Sí me hago entender? Mientras se exalta la grandeza de Dios, ¿qué se hace con los salvos? Se les humilla. Dios se exalta y el creyente humillado. Y eso es maravilloso porque eso es precisamente el cumplimiento de la redención. Nosotros queremos ser exaltados y ¿qué hace el Evangelio? Nos humilla. Y nosotros queremos usar a Dios a nuestro servicio y el Evangelio exalta al Señor. Hay un sentido de contradicción o paradoja en esta expresión. Y luego el versículo dice, el 14 dice, estos son los que han salido. Estos, no ellos. ¿Quién está respondiendo? El Señor Jesús. El Cordero que está sentado responde a Juan diciendo, estos son, estos, no ellos. Humillante la respuesta para nuestro orgullo, pero para mostrarnos que es necesario ser humillados para que Cristo sea exaltado. Y luego en el versículo 15 dice, por eso están delante del trono y le sirven, y Él extenderá su tabernáculo sobre estos. Dice así, sobre ellos, pronombre personal, plural. Es interesante la inversión para mostrarnos que pese a que ellos no tienen dignidad, han sido cubiertos por el tabernáculo y al ser cubiertos por el tabernáculo reciben dignidad. ¿Me hago entender? El versículo 15 ya no usa pronombre demostrativo, sino pronombre personal plural. Tercera persona del plural. Ellos, no esos o estos. ¿Por qué cambia el pronombre de demostrativo a personal? Porque ellos están cubiertos por el tabernáculo. Porque Cristo extendió su tabernáculo y al extender su tabernáculo ya no son estos o esos, sino ellos. ¿Me hago entender? ¿Quién da la dignidad al cristiano? Jesucristo, al cubrirnos con su gracia y al extender su tabernáculo sobre nosotros. Entonces, tabernáculo es señal de humillación de Cristo. Tabernáculo es una simbología para recordarnos a Cristo. Cristo es nuestro tabernáculo. Él es el que nos extiende la tienda y nos cubre, nos cobija con su sombra protectora y nos abriga con su gracia. Nos recuerda todo el cuidado providencial de Dios para el pueblo en el desierto. Tabernáculo o tabernáculos fue una fiesta que Dios ordenó a los hebreos celebrar. La primera fiesta que Dios les ordenó celebrar cuando llegaron a la tierra fue la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan en qué consistía esa fiesta? Era una fiesta anual que duraban 7 u 8 días en esa fiesta, ¿sí? Pero no era como un carnaval, era una fiesta para adorar a Dios. Pero todos los judíos, cuando estaban ya en la tierra prometida, obligatoriamente tenían que salir de su lugar de confort, de sus casas, de sus servicios de agua potable y luz y todos los beneficios, e irse a construir una enramada con hojas de palma, con ramos de árboles, y vivir durante 7 días en esa enramada, en esa tienda. ¿Qué debían recordar? Cómo Dios los había guardado, cómo Dios los había preservado. Debían recordar que ellos habían pasado muchas carencias en el desierto y que Dios había extendido su tabernáculo sobre ellos. Esa se llamaba también, la fiesta de los tabernáculos, se llamaba la fiesta de la recolección. Es decir, Dios, ¿qué hizo en el desierto? Los recogió, hubo una recolección y los guardó para luego llevarlos al templo a adorar. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que nuestra identidad viene porque Cristo en nuestro tabernáculo extendió su cubierta sobre nosotros, nos mostró su gracia y nos redimió. Gracia redentiva a través del tabernáculo.
Debemos recordar eso. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de anduviesen de día y no de noche. Luego, en Apocalipsis 14 al 16 dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cristo nuestro ser y estar a través de la redención, a través de esa primera tienda portátil. ¿Cuánto tiempo usó el pueblo en el desierto esa tienda? Durante el desierto, ¿sí? Durante el desierto ellos usaron esa tienda y cuando llegaron a la tierra prometida llevaban esa tienda, pero recuerden que ya no la armaron y uno de los utensilios principales de esa tienda, que era el Arca de la Alianza, fue robada. Antes del comienzo de la monarquía, fue robada. Y ellos botaron esas carpas y las despreciaron y Dios los reprendió. Pero la tienda era temporal, era una tienda portátil que demostraba el cuidado fiel de Dios en el desierto a través de la redención. En segundo lugar, vamos al texto. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dijimos que el primer aspecto, como estamos estudiando el texto, es el tabernáculo, que es un símbolo de la redención, es una expresión de la redención, de la gracia de Dios, y nos muestra uno de los tres oficios de Cristo. ¿Qué oficio nos recuerda de Cristo? Cristo como sacerdote. Cristo entregado sacerdotalmente para mediar entre hombres pecadores y extenderle la gracia de la redención. Cristo es nuestro sacerdote, tabernáculo, simbolismo de sacerdocio. Cristo es nuestro sacerdote que media por nosotros, que entrega su vida por nosotros, que nos cubre pero con una cubierta de pieles, es decir, con una cubierta de sangre que justamente alcanza para darnos un veredicto favorable en cuanto a la sentencia eterna por nuestros pecados. La segunda parte dice, y les sirven día y noche en su templo. No es sinónimo tabernáculo de templo, eran dos cosas distintas. Fueron dos realidades distintas, dos momentos históricos distintos del pueblo de Israel. El templo, sabemos que era un templo glorioso, ese no era portátil, no era maloliente, no era de feo aspecto. De hecho, el templo de Salomón fue considerado, y es considerado aún, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De todo el mundo venían turistas para conocer el templo de Salomón. La magnitud del templo, la gloria, el diseño, toda la arquitectura que tenía ese edificio, porque era maravilloso, lleno de oro, lleno de perlas, lleno de un gran atractivo, ¿sí? Imagínense semejante templo tan glorioso, construido básicamente en madera recubierta de oro. Y no era de esa oro golfi. Era oro de la mejor calidad que existía. Era oro puro y no era un bañito en oro. Era cubierto totalmente en oro de la mejor calidad. ¿Ustedes se pueden imaginar la belleza de ese templo? La Biblia dice que fue Salomón el que Dios lo autorizó para construir ese templo, pero que todos los planos y los elementos y las partes del templo las había reunido, las había acumulado David. 40 años duró David recogiendo elementos para la construcción del templo.
haciendo provisión, previsión, trayendo madera, trayendo oro, esmeraldas, diamantes, perlas, de todos los lugares del mundo. Recuerden que mientras el tabernáculo fue una tienda rápida, hecha con elementos del desierto y con lo que tenían los judíos que habían traído de Egipto, el templo fue construido con todos los mejores elementos traídos de todos los lugares del mundo. De todos los países se aportó del mundo conocido elementos para la construcción de esa obra de arte, una obra de arquitectura maravillosa, el templo de Salomón. Por supuesto no era el templo de Salomón, era el templo de Dios, para adorar a Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo? Y le sirven, ¿quiénes? Los salvos, los elegidos de todos los tiempos, esa muchedumbre le sirven día y noche en su templo. Nos recuerda ya no la tienda portátil, ya no un pueblo itinerante, sino un pueblo establecido en la tierra prometida, con un lugar central de adoración que se llama el templo, sirviendo a Dios día y noche. Hermanos queridos, el tabernáculo, ¿a quién representa? A Cristo humillado. El templo, ¿a quién representa? A Cristo glorificado, a Cristo exaltado, a Cristo victorioso. El templo, al igual que el tabernáculo, eran lugares de adoración. Pero lo que nos resalta aquí en mayor magnitud es que el templo era un lugar de servicio, para expresar servicio y gratitud a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención, porque mientras el tabernáculo se constituía en un símbolo de redención y de muerte y de sacrificio, el templo fue constituido como un lugar de servicio y de gratitud a nuestro Dios. Recuerden que en el templo fueron constituidos una cantidad de órdenes de servicio. Los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todo el lujo del vestuario, toda la belleza y la elegancia en la adoración debía darse en el templo del rey Salomón. Recordemos que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Y se acuerdan para qué subía? ¿Para qué entraba? Para oficiar y para dar dictámenes del perdón de los pecados que Cristo operaba para el pueblo. Pero algo muy interesante, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿se acuerdan cómo entraba él? ¿Qué actitud física, corporal, emocional él tenía cuando entraba? Dice la Biblia que él entraba temblando. ¿Se imaginan? Él no entraba feliz, sacando pecho y diciendo, hoy me toca entrar al lugar santísimo. ¡Qué felicidad! Dice que entraba temblando literalmente. ¿Por qué? Porque ese lugar era un lugar exclusivo de la presencia de Dios y él podía morir si Dios no se agradaba de él. Él casi que sabía que si entraba después de esa cortina, lo más probable era que él no saliera vivo. Quizás esos sumos sacerdotes se despedían antes, dejaban pues su testamento ya arreglado, dejaban todo solucionado porque probablemente ellos no salían. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentaban a la severidad de la santidad de Dios. Y todo el pueblo que estaba en el auditorio, en el lugar santo, ¿cómo esperaba la salida del sumo sacerdote? En silencio solemne. Silencio, no podían decir nada todo el tiempo que él estaba allá. Silencio, pero un silencio temeroso también, porque no sabían si el sumo sacerdote no salía. Y si el sumo sacerdote no salía, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Dios no se agradó de nuestro sacerdote, Dios no se agrada de nosotros. Era terrible, era una ceremonia no de grito de júbilo, de 7 vueltas, era una ceremonia terrible. Pero dice la Biblia que estos sacerdotes, estos levitas, habían sido puestos por Dios para ofrecer u oficiar este tipo de servicio a Dios.
Y eso nos ayuda a entender cómo debemos adorar a Dios. Con temor, con reverencia, con silencio. Por eso nuestros cultos, queridos hermanos, son diferentes a otros cultos que posiblemente hemos participado. Hay otros cultos que más que un culto parece como si fuera un desfile, un carnaval, ¿sí? Como si fuera una exposición de talentos. Pero nuestro culto verdadero es un culto solemne, reverente, silencioso, inteligente y también temerario. Porque ¿qué tal que Dios no se agrada de nosotros? ¿Se acuerdan qué pasó con Ananías y Zafira? Dios no se agradó. Pero si Dios se agrada, recibe nuestro servicio y nuestra adoración. El templo era un lugar de ofrendar a Dios, de servir a Dios. Y me gusta mucho la expresión que dice allí, y les sirven día y noche en su templo. Alguien pudiera decir, pero es que era solo el día de reposo, ¿sí? O alguien pudiera decir, pero ¿cómo así que les sirven en el templo si están en el cielo? Miren el texto no dice, y les servirán, futuro, y les servirán día y noche en su templo. Porque alguien diría, es que aquí está hablando de la vida futura de los creyentes. Ahí no dice les servirán, ahí dice y les sirven. Es decir, ¿cuándo? Hoy, mañana, pasado mañana les sirven. ¿Quiénes? Todos los creyentes estamos llamados a servir al Señor día y noche en su templo. Ahora, aquí no dice que les servirán en la gloria eterna, porque claramente está en presente y claramente dice día y noche. La Biblia dice que en la eternidad no habrá día ni noche. Es decir, ¿cuándo debo yo servir al Señor? Hoy, mañana, ayer debo haberle servido. Pero llama la atención porque ese servicio no es un servicio temporal, no es un servicio exclusivo de un día, sino que el llamado, el encargo, la razón por la cual son salvos es porque los salvos han servido al Señor día y noche en su templo. Y claramente aquí es un llamado fuerte de atención para nosotros. Porque nosotros hemos pensado que a Dios le servimos un rato y el resto nos servimos del Señor. Nosotros hemos pensado que solamente hoy servimos a Dios. Y esto vuelve a poner el punto sobre un pensamiento que históricamente se ha recalcado y es el fin principal y más noble del hombre es la gloria del Señor permanentemente. ¿Cuándo usted debe servir a Dios? Siempre. En la mañana, al acostarte, cuando te levantas, de día, de noche, en tu trabajo, en tu estudio, en tus diversiones, en tus paseos, debes servir a Dios porque esa es la razón por la cual Dios te salvó. Entonces la primera palabra fue gracia y redención. La segunda palabra es gratitud y servicio. ¿Dios te salvó? ¿Cómo demuestras tú que Dios te salvó? Sirviendo, agradeciendo, disponiendo tu corazón para Él, disponiendo tu tiempo y todo lo que Dios te ha dado para Él. Todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos son dedicadas al servicio de Dios. No pueden haber exclusividad. No puedo decir es que esto me pertenece a mí, porque todo le pertenece al Señor. Si Dios nos dio un trabajo, ese trabajo es de Dios para su gloria. Si nos da unos ingresos, es de Dios para su gloria. Si nos dio una casa, un carro, nos dio una empresa, nos dio unos hijos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. ¿Y para qué? Para su gloria, para su servicio. Mire, aquí no dice, y esto le sirven por raticos, o esto le sirven de vez en cuando, o estos, pues a veces sirvieron, o quizás sirvieron. ¿Qué dice el texto? Estos les sirven permanentemente y dice además de día y de noche. Mire, queridos hermanos, el texto claramente pudiera decir, y les sirven siempre. Pero si dijera siempre, ese adverbio abstracto para nosotros
le buscaríamos la interpretación. ¿Sí? No, es que yo siempre sirvo. No, el texto no usa un adverbio abstracto, indefinido, sino que usa unas expresiones de tiempo y de lugar específicas. Le sirven de día y de noche. Es decir, no hay excusa. Ahora, ¿cómo yo sirvo a Dios de noche? La Biblia lo dice. En nuestro sueño, su palabra nos enseña, su espíritu nos acompaña, Él nos dirige, Él nos da el sueño. Aun cuando nos desvelamos, Él trae en nuestra mente textos, oraciones, lecturas de meditación. ¿Cómo tú sirves a Dios de noche? Imaginémonos que se te va el sueño, que sufres de insomnio. ¿Qué haces cuando tienes insomnio? ¿Usas la televisión como somnífero? ¿Qué haces? Aquí dice la Escritura y el salmista dice, cuando se me va el sueño, yo en ti pienso. Cuando se me va el sueño, yo en ti medito. Eso lo dice el rey David en varias oportunidades. Cuando no puedo dormir, tu espíritu me enseña. Qué cosa hermosa. ¿Sí? Es decir, aún si sufriéramos de insomnio, no tendríamos excusa para no servir al Señor de noche. ¿Y cómo servimos al Señor de día? En nuestros trabajos, haciéndolo para la gloria de Dios, sometiéndonos a las autoridades, meditando en las cosas del Señor de día y de noche. Cuando vamos al trabajo, cantando, escuchando alabanzas, escuchando prédicas, meditando en la palabra, conversando con hermanos sobre las cosas del Señor, intercambiando mensajes y publicaciones edificantes, sirviendo al Señor de día y de noche. Hermanos, esto es muy importante. Ahora, eso fue lo que hicieron ¿quiénes? Los que están en la presencia del Cordero. Los que dieron su vida, martirizados, muchos de ellos, por causa del Evangelio, cuando estuvieron aquí, no escatimaron esfuerzos, de día y de noche, viviendo para la gloria del Señor. Esa es la realidad de los que van a la presencia del Señor. Miren lo interesante. Hoy en día se enseñan doctrinas erradas, diciendo que Dios nos sirve a nosotros y que nosotros nos servimos del Señor. Es todo lo contrario. Nosotros debemos servirle a Él y no servirnos de Él. Porque Él es nuestro Dios y porque Él diseñó un lugar esplendoroso para mostrarnos su gloria, para mostrarnos cuán agradecidos debemos estar con Él. Ahora, ¿qué más nos muestra eso de la gratitud y del servicio? Que cuando venimos al templo, ¿a qué venimos? A agradecer, a servir, a ofrendar, a tributar, a dar. No venimos a recibir. Esa es una tendencia equivocada. No es que yo voy hoy a pedirle al Señor. Yo voy hoy a ver si Él me bendice. No, tú vienes a dar. ¿A dar qué? ¿Y de qué? De todo lo que Él nos ha dado. Con gratitud. Dejemos los pliegos de peticiones guardados. Todas las listas de pedidos escondámoslas, olvidémonos de ellas. Vengamos ¿a qué? A decirle, Señor, gracias. ¿Por qué? Por esa redención, porque te humillaste para redimirme y ahora me has hecho tu hijo y tu siervo y yo te quiero agradecer sirviéndote abnegadamente. Es un error cuando nosotros venimos pensando que por venir hoy o por dar una mísera ofrenda, Dios está obligado a bendecirnos. Que porque yo hoy puse algo en la bolsa, entonces Dios me lo tiene que multiplicar al 100 por 1. Y posiblemente saldré diciendo, es que mañana me va a ir bien porque yo hoy fui y ofrendé. Puse una moneda o puse un billete, no importa el valor de ese billete, es miserable ante Dios, porque no venimos a recibir, venimos a dar. Ya recibimos mucho. En el tabernáculo que recibimos, el perdón de nuestros pecados, la justicia nos alcanzó, fuimos cubiertos por su salvación graciosa. Y en el templo permanentemente venimos a adorar, a dar, a servir. No hay ni una referencia en la Escritura
de que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se reunía en el templo para pedir. No hay una referencia. Todas las referencias es que se reunían para adorar, para cantar, para ofrendar, que no venían con las manos vacías, que venían con sacrificios, que venían con primicias, venían con ofrendas, traían animales, traían tortas, traían muchísimas cosas para dar gracias a Dios. ¡Qué maravilloso eso! Me fascina, me encanta. Pero me entristece porque nosotros no hacemos lo mismo hoy. La mayoría de nosotros venimos con las manos vacías, venimos con el corazón vacío y venimos con unas listas de peticiones interminables. Por la salud, por el trabajo, por la economía y a veces pidiendo cosas innecesarias. Hermanos, ¿no es suficiente la redención que ya tenemos? ¿No es suficiente que el Señor haya extendido su tabernáculo sobre nosotros como motivo fidedigno para nosotros servir de día y de noche a nuestro Dios sin esperar nada a cambio? ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? La respuesta es: estos son redimidos por Cristo. A esto les extendí mi cubierta justa. Pero estos son los que en mi templo de día y de noche me servían. Interesante. Si tú crees que participas de esa multitud, tienes que revisar, primero, si ya has sido redimido por Cristo. Y segundo, si has sido redimido, revisar si tú realmente estás sirviendo al Señor. Porque si tú estás en función de salud, de trabajo, de economía, de empresa, probablemente no has entendido la gracia de la redención y la gratitud que conlleva a los redimidos de servicio en su templo. Por eso el Salmo 100, que era un salmo de entrada al templo, ¿sí?, dice: cantad alegres a Dios, entren por sus puertas con acción de gracias, desfilen hacia la iglesia con gratitud, vénganse desde sus casas cantando y alabando a Dios, porque su misericordia es en gran manera derramada sobre su pueblo. El Salmo 100 era un salmo que se debía entonar o lo debían cantar las familias hebreas desde que salían de sus casas para ir al templo. Qué maravilloso que usted el próximo domingo se venga cantando el Salmo 100. Se levante mientras prepara el desayuno y se prepara para venir, esté diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y que cuando llegue a la iglesia no llegue con cara larga, que llegue con cara feliz, porque Él es bueno. Porque su misericordia se ha extendido de generación en generación y nos ha alcanzado, porque tenemos un lugar donde reunirnos, porque tenemos quien nos enseñe, porque tenemos libertad para reunirnos, porque tenemos el día y la disposición, porque Él es bueno. Amén, aleluya. Si fuese así, ¿cómo serían nuestros cultos? Pero ¿saben cómo llegamos? Afligidos, estresados, retardados, con las manos vacías, con el corazón vacío, con reclamos, con angustias, con pesares. ¿Ustedes creen, hermanos, que ese es el culto que Dios demanda? Cuando uno ve la vida de los mártires de la Biblia, profetas y apóstoles, dice la Biblia que ellos abnegadamente dieron su vida por el Evangelio. Muchas veces Pedro, Pablo, Juan estaban literalmente heridos, sangrantes, literalmente. Los habían arrastrado por la plaza pública. Si usted tiene una caída el domingo, ¿usted para dónde se va? ¿Para el culto o para la emergencia? Si solamente con gripa se quedan en la casa, solamente porque tienen una tosecita, no vienen. Imagínense que nos arrastraran,
que nos torturaran, estuviéramos sangrantes. El lugar menos ideal para estar sería la iglesia. Y tendríamos una buena justificación. Pero Pedro y Pablo muchas veces estuvieron así. Los torturaban, los perseguían, no habían dormido, estaban sangrantes. ¿Y qué hacían Pedro y Pablo? Se paraban en la plaza pública y con más denuedo, dice la Biblia, predicaban el evangelio. Y no solamente hacían eso, sino que esas heridas les servían como ejemplo. Y decía, estamos con las marcas por la obra de Cristo, y literalmente les caía la sangre de sus heridas. Pero predicaban el evangelio, cantaban a medianoche, ¿se acuerdan? Pablo y Silas, después de que les habían dado una paliza no pequeña, a la medianoche cantando, y los presos los oían. Y cuando se presentan ante el carcelero, uno dice, ay, no puedo. No, les predicaron el evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que comprendamos que servir a Dios no es venir el domingo simplemente. Servir a Dios es disponer todo nuestro ser, todo lo que Dios nos ha entregado, dinero, talentos, propiedades, hijos, para ponerlo a los pies del Señor y hacerlo con gratitud, sin reclamo, sin queja, sin agravio, sino con mucha disposición, agradecidos. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha servido. Por eso el primer lugar por el cual tenemos que pasar es el tabernáculo. Y una vez pasamos por el sacrificio de Cristo, hemos sido alcanzados, nuestros pecados han sido perdonados, somos llevados al templo. ¿Para qué? ¿Para pelear, para reclamar, para quejarnos? No, mis queridos hermanos, al templo venimos para agradecer, para servir. Por eso debe haber tanta disposición cuando venimos a reunirnos. Por eso usted debe llegar dispuesto, no solamente a aprender, sino a servir, a ayudar en algo. No a sentarnos y quedarnos ahí quietos, pasivos. Sirvamos, colaboremos, porque esa es la actitud correcta de un creyente que ha sido alcanzado por el tabernáculo de reunión. Tabernáculo, señal de redención. Cristo fue humillado para nuestra redención. Gracia manifiesta. Templo, lugar de adoración. Pero lugar de adoración para expresar gratitud, porque Cristo venció la muerte y es un rey exaltado y glorioso. ¿Sí? Es un profeta. Por eso en el templo servimos proclamando la palabra, proclamándola a través de ofrendas, de tributos, de alabanza y de gratitud. Anunciamos que Cristo es nuestro profeta y que estamos felices de tener a quien proclamar. Somos seguidores de Él. El templo ya no estaba asociado con muerte, estaba asociado con victoria, asociado con gloria, con ofrendas, con celebraciones de paz y de gozo. El texto continúa diciendo en su primera parte, por eso están delante del trono de Dios. Tabernáculo, templo y trono. Cristo nuestro sacerdote, Cristo nuestro profeta al cual proclamamos y Cristo nuestro rey. En el templo había alimento. Y había alimento simbólico y alimento literal. El simbólico eran los panes de la proposición, ¿recuerdan? Estaban puestos ahí como símbolo, que lo podían ver todo el tiempo. Estaban también el altar del incienso, que es símbolo de las oraciones de los creyentes. Es decir, ¿a qué venimos al templo? A alimentarnos por la palabra, a elevar oraciones a nuestro Dios y a ofrendar, porque Él ha sido maravilloso. El templo es lugar de profecía. Profetizamos, proclamamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Cristo es nuestro verdadero profeta. Pero luego el tercer lugar que se nos va a presentar aquí es el trono de Dios. Por eso están delante del trono de Dios. El trono es uno de los lugares más notorios en el libro de Apocalipsis. Pero nótese bien que cuando nosotros pensamos en el trono, ¿en qué pensamos? En un rey que ejerce autoridad, dominio, control. Y claro que es fabuloso. Y lamentablemente nosotros tenemos una idea equivocada de un rey
hoy en día. Porque a nosotros el tema del rey y el palacio nos parece como de ciencia ficción. Sí, hay países que tienen reyes y tienen princesas y príncipes, y a nosotros nos parece novedoso esa idea. Pero realmente aquí la idea del rey o del trono no solamente es de uno que gobierna, sino de uno que ejerce autoridad y dictamina justicia o sentencia. Cuando habla aquí del trono, no solamente es de un rey espléndido y poderoso, sino de alguien que dictamina justicia. Es decir, es un trono judicial, es un trono forense, es un trono donde se dictamina sentencia sobre un público. Y ahí ya cambia la idea de ese trono. Dice la Biblia, todos compareceremos ante el trono del Señor. Todos rodillas se doblarán ante ¿quién? Ante el que está sentado en el trono. Y luego aquí dice, por eso están delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Nótese, queridos hermanos, que aunque habla del reinado de Cristo y aunque habla de la gloria de Cristo, también habla de la justicia de Cristo o de Cristo como juez. Recuerden que hay otro texto en la Escritura donde dice que ahora Cristo es nuestro abogado, pero luego Cristo será nuestro juez. Cuando está diciendo aquí, por eso están delante del trono, ¿a qué se refiere? Al juicio, al trono del juicio. Miren, hermanos queridos, tabernáculo, redención, templo, gratitud por la obra de servicio que podemos ofrendar como gratitud al Señor, pero luego el trono donde tendremos que rendir cuentas. Y esa es una de las cosas importantes que debemos recordar, hermanos. Para que podamos entender que Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor, necesitamos entender que hay que rendir cuentas. La pregunta es, ¿usted se está preparando para rendir cuentas? ¿Usted es consciente que hoy o mañana o pasado mañana tendrá que rendir cuentas de toda obra buena o mala que haya realizado? Eso dice la Biblia. Por eso debemos temblar ante la presencia de Dios. Miren, queridos hermanos, que los tres ejemplos acá, los tres lugares, son lugares terroríficos. El tabernáculo era un lugar terrorífico, especialmente cuando descendía la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. ¿Recuerda qué hacía el pueblo? Temblaba. Y dice la Biblia que se oscurecía y había truenos y relámpagos y la gente estaba aterrorizada y decían, ¿qué pasó? Es que está la presencia del Señor. Pero ¿se acuerdan por qué en el templo cuando entraba el sacerdote la gente temblaba y estaba en silencio? Porque también era terrorífico. Servimos a Dios, pero servimos es a un Dios vivo que nos puede matar si no se agrada de nuestro sacrificio. ¿Se acuerdan que los hijos de Leví presentaron un incienso extraño? Y otros, los hijos de Coré y otros hombres presentaron fuego extraño. ¿Qué hizo Dios en la hora con estos jóvenes? No hubo un debido proceso. Dios en la hora los mató. Y la razón es porque mi adoración tiene que ser pura. Porque el servicio que ustedes me ofrecen o me ofrendan tiene que ser perfecto. Así que, mis hermanos, si tú vas a dar una moneda o un billete, no pienses comprar un favor con eso. No esperes que se te va a multiplicar. Piensa con temor y temblor que esa moneda o ese billete que voy a poner en la bolsa debe ser con una actitud correcta y un motivo correcto, como una expresión de adoración a Dios. Y no lo de diciendo, mire, yo también pude dar. Delo con temor. Ofrenden con temor, ofrenden con temblor. Porque Dios puede no agradarse de mi ofrenda. Puede que sea mucha, pero Dios no se agrade. Y si Dios no se agrada, ¿qué va a pasar?
La Biblia dice, los ricos dan de lo que les sobra. Muchos dan para ser vistos, pero no me interesa eso. Me interesa aquel que tiembla ante mi presencia. Aquel que viene a mi templo con temor y temblor y ofrenda con temor, diciendo, ¿será que esto le agrada a Dios? No por la cantidad, sino porque si no viene de un corazón regenerado, si no viene de un corazón sencillo y humilde, de un corazón agradecido por la redención, no vale la pena ofrendar. De hecho, en algunas iglesias no aceptan ofrendas de personas que no son creyentes. Solo de los creyentes que han entendido el Evangelio ofrendan, porque ofrendan como adoración a Dios. El tercer lugar es aquellos que han sido alcanzados por el tabernáculo de la redención, son llevados al templo a servir para entrenarlos, pero luego disfrutarán del trono de Dios y de la gloria eterna incomparable. ¿Saben qué yo veo en este versículo? Los tres elementos del pacto: la promesa, el cumplimiento y la consumación. Los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Pero también veo las dos realidades del creyente. El creyente temporalmente luchando y confiando en el Señor, pero con una expectativa gloriosa, con una expectativa segura y eterna, y es la gloria del Señor. Por eso están. Esa es la razón. ¿Cuál es la razón práctica para que usted y yo estemos en el cielo? Que Cristo nos haya perdonado y que hayamos sido siervos útiles para su obra, aunque somos inútiles, pero útiles por su obra, por su gracia. Hermanos queridos, no nos esforcemos por muchas cosas. ¿Saben? La Biblia dice que los que no tienen al Señor se afanan de muchas cosas. ¿Cuál es el afán de este siglo? Dinero, fama, poder, reconocimiento, lujos. Ese es el afán de este mundo. ¿Cuál debe ser el único afán del creyente? Vivir para la gloria de Dios. No nos debe afanar absolutamente nada más. No nos debe afanar dinero, propiedades, fama, que nuestros hijos sean exitosos. No se afanen por eso, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque a veces nos afanamos por acumular y rápidamente eso que acumulamos se va o se pierde o se desaparece. Hagan tesoros en el cielo, sirvan al Señor. Hermanos, sirvan a Dios. Dedíquense a servir a Dios en sus casas, en sus trabajos, con su familia, en la iglesia cuando nos reunimos. Vengan a servir. No vengan como capataces, no vengan como quienes necesitan quienes les sirvan. Sirvan en silencio, dispónganse a hacerlo. No esperen que nadie les diga haga esto o aquello, háganlo con gratitud. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y porque la actitud de un corazón redimido es servicio, es gratitud, es entrega. Sirvan al Señor, no sirvan a este mundo, porque el que sirve a este mundo va a sufrir muchísimos dolores. Muchísimas lágrimas hay para el impío, dice la Biblia, pero muchísima esperanza para aquellos que sirven al Señor. Y aun si pasamos por dolor y aflicción sirviendo al Señor, vale la pena, porque el Señor enjugará toda lágrima y nos da la esperanza de la redención. Amén. Cristo, nuestro ser y estar, a través de la redención, a través de la gratitud del servicio y a través de la gloria eterna. Gracia, gratitud y gloria a través de los tres oficios de Cristo cumplidos. El único que nos aguarda ahora es presentarnos ante el trono. Posiblemente mañana Dios nos llame a su presencia, u hoy. Y ya no habrá ni tabernáculo ni templo aguardándonos. Habrá un trono justo y severo y un juez implacable para dictaminar sentencia. Pero ante ese juez implacable, aquellos que hayan sido redimidos por Cristo, Jesucristo operará en ese trono
como juez justo, pero como defensor también. Y encontraremos la única sentencia en la Escritura para los creyentes, que es una sentencia de honor. Bien, buen siervo y fiel, a aquellos creyentes. Miren que no va a decir bien, buen líder, o buen pastor, o buen anciano, o buen inversionista. ¿Cuál va a ser la sentencia? Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí en la tierra no vamos a tener nunca una sentencia donde el Señor hable bien de nosotros. Mientras estamos aquí, Él nunca va a hablar bien de nosotros. No nos va a decir, por ejemplo, eres un ganador, o descubre el campeón que hay en ti. Mientras estemos aquí, Él nos va a decir pecador, miserable, corrompido, perverso, gusano, miserable, depravado. Y solo va a haber una sentencia en la historia de la redención que los humanistas dirían, le levanta la autoestima al hombre, pero va a ser en el trono celestial. Bien, buen siervo y fiel. Los que pasen por el tabernáculo de la redención, los que pasen por el templo de la gratitud y del servicio, se presentarán ante el tribunal de Cristo sin ningún temor, con la confianza de que Cristo pagó por ellos y Cristo los alcanzó. Amén. ¿No les gustaría a ustedes escuchar eso? ¿Estos quiénes son? ¿Estos de dónde salieron? Cristo va a responder, estos son los que yo redimí con el tabernáculo. A estos los reuní en mi templo para que me sirvieran, y a estos los defenderé en mi trono, y les daré el veredicto de la gloria eterna. Bienvenidos a la gloria, benditos de mi Padre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias, porque la identidad nuestra, nuestro ser, nuestro estar, nuestro permanecer, vienen de ti y por ti. No hay dignidad en nosotros. Somos viles pecadores, siervos inútiles, depravados constantes, corrompidos, malos. Nuestra conciencia es mala, nuestras palabras son malas. De nuestra boca es como si fueran saetas que dañan y destruyen. Abrimos nuestros labios y en lugar de bendecir, maldecimos. Nuestros pensamientos son malos, de continuo, solamente el mal. Dice tu palabra que es como si fuera una llama que arde lo que sale de nuestras palabras, que son como piedras que destruyen, que son como víboras que infunden veneno. Así somos. Señor, pero que tú nos hayas redimido, definitivamente es maravilloso. Siendo malos, corrompidos, perversos, depravados, que hayas extendido tu tabernáculo sobre nosotros. Oh, qué maravilla, sublime gracia, gracia incomparable, gracia inmerecida. Yo ni quise ni pedí que tú me cubrieras con tu gracia, pero tú lo hiciste. ¿Qué criterio tuviste? Por supuesto, el único criterio fue tu propia gloria y tu propio honor. No nos redimiste porque te hacíamos falta o porque podíamos hacer algo a tu favor. Nos redimiste por gracia y para tu propia gloria. Gracias porque no solamente perdonaste nuestros pecados, sino que nos llamaste a servirte. Cada uno fue puesto en el cuerpo para servir. Pero Señor, somos siervos inútiles. Y algunos re inútiles, que no hacemos nada. Se nos delegan funciones, no las hacemos. Y cuando las hacemos de mala gana. Se nos delegan pequeñas tareas y nos excusamos. Señor, cuán malos somos. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser siervos útiles para tu gloria.
en la enseñanza, en la evangelización, en la visitación, en la oración, en el testimonio, en el ejemplo. Que las tareas que hacemos en casa, cuidando de nuestros hijos, que las tareas en la empresa, en el trabajo, en el colegio, las hagamos pensando en ti para tu gloria. Que aun cuando ofrendamos, lo hagamos como una expresión de júbilo y de servicio a ti, y no como un medio para ganar un favor. Señor, y que cuando nos presentemos ante tu trono, tengamos la certeza, no por nuestras obras, sino por tu verdad absoluta y por tu ley y por tu justicia, de que tú nos has perdonado. Y que tu gracia y tu justicia, al juntarse, no al besarse, como dice el proverbista, exalten tu gloria y nosotros seamos testigos de tu perfecta bondad para nosotros. Gracias te damos por perdonar nuestros pecados, por lavarnos con tu sangre y por permitirnos ir a tu tribunal, no sacando pecho, sino mirándote a ti y diciendo, Señor, tú lo sabes, fuiste tú lo hiciste todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.